Bienvenidos a una edición más de Revolución en Valores. Hoy para hablar de lo que sucede en la actualidad, una actualidad caliente, el resultado de estas elecciones para avanzar. Cada vez queda menos tiempo para noviembre, la cosa se ha puesto un poco caliente y queremos dialogar con uno de los candidatos a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Con nosotros el economista José Luis Espert. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer tenerlo aquí en nuestra casa. José Luis, charlábamos detrás de escena un poquito de lo que está sucediendo en el país, ¿no es cierto? Cómo se ha calentado. Primero están felices por el resultado. Sí, en el Avanza de Libertad estamos muy contentos porque yo como persona fui el candidato más votado en la provincia por afuera de la grieta. Pensá que la provincia de Buenos Aires es una provincia tan peronista históricamente, que el liberalismo haya quedado en primer lugar fuera de la grieta es un resultado extraordinario y apuntamos a más en la general del 14 de noviembre. Creo que la gente está entendiendo que dentro de la grieta, o sea, dentro de la vieja política, la política tradicional, no está la solución a los problemas que tiene la gente, de que no llega a fin de mes, que tiene miedo de perder el trabajo, la inseguridad. Ninguno de estos problemas han sido solucionados, sino agravados por la política profesional. Cuando digo la política profesional, hablo de gente que se dedicó toda la vida a la política. Sí. Y la gente parecería ser que se está abriendo a darnos una oportunidad a gente que nunca hicimos política y que en mi caso, cerca de los 60 años, he decidido hacer política, directamente asustado y aterrado en algún lugar por lo que le está pasando al país. Yo no puedo creer que Argentina esté transformándose de a poco en una gigantesca villa miseria. A eso vamos si no hacemos grandes transformaciones. Acá no hay que ir con chiquitas, Acá no se trata de subir el mínimo no imponible, dar un plancito. Acá hay que cambiar estructuras que ya no funcionan. Que por supuesto sabemos, como vos lo señalás en distintas entrevistas, en distintas participaciones en programas, que va a llevar tiempo, porque al parecer había o nos querían dar soluciones mágicas, que se bajaba rápido la inflación o que había otro tipo de inconvenientes a causa de tal o cual candidato, pero la realidad está instalada. De hecho, la inflación, y ahora queríamos también hablar un poquito de lo macro, de lo que sucede en el mundo. Hay una inflación que ya es instalada y bueno, hace un siglo, como bien decías, la Argentina viene sumida en esta depresión de la cual no logra salir, con una inflación que al parecer por el nivel de endeudamiento y del gasto brutal del Estado amenaza con perpetuarse. Entonces, por un lado, bueno, describir esto, que vos lo haces tan claramente en distintos espacios, pero ¿qué pasa con la situación macroeconómica? Porque sabemos que o nos llegan los trascendidos de Estados Unidos, de distintos países del mundo, que hay una situación, la pandemia también, si se quiere, lo trajo a relucir, una inflación generalizada. ¿Qué pasa con esa situación en el mundo y cómo eso encima nos puede llegar a golpear? Porque hablamos, es como que estamos encerrados en nuestra diminuta agenda y el mundo habla también otro tipo de cuestiones. Más allá de que la pandemia nos equiparó bastante. ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, a ver, la pregunta, ¿hay una inflación reprimida en el mundo? Yo diría, no necesariamente. Creo que vamos a una aceleración de la inflación en el mundo. Yo no creo nada grave como fue la crisis y los precios del petróleo de los 70, no veo una cosa así. O sea, no veo que la inflación vuelva a ser un problema estructural en el mundo. Sí podemos tener alguna aceleración de la inflación por lo mucho que se ha emitido en el mundo en general por la pandemia. Nuestro problema con la inflación ya es casi centenario, ese es otro problema. Argentina es un país que está muy enfermo, muy enfermo, y yo lo digo ya hasta convencido y hasta clínicamente enfermo, porque estamos tratando de que algo que está mal alguna vez salga bien. No, hay cosas que nunca van a terminar bien si se hacen mal. Nosotros estamos empecinados en hacer algo que está mal, yo diría en muchos planos, en casi todos, porque tenemos problemas de seguridad, de educación, de salud, con la economía, con las reglas laborales, en fin, con casi todo, hasta con la ley electoral creo que hay problemas. Entonces acá hay que hablar con mucha claridad. Yo creo que no tiene sentido hacer política en Argentina si no planteas los grandes cambios que hay que hacer en casi todas las áreas de la vida social, política, económica y cultural de la Argentina. Yo creo que,
hablando de un ámbito que es sensible a todos, el mundo del trabajo. Sí, sí. En Argentina tenemos el 40% de la clase trabajadora trabajando en negro. O sea, ya tenemos 6 millones de trabajadores, el 40% de la clase trabajadora, ya trabajando totalmente precarizados, totalmente precarizados. ¿Qué significa un trabajador en negro o sea totalmente precarizado? Es un trabajador que no tiene ningún derecho social. ¿Cuáles son los derechos sociales básicos que consagran las leyes laborales? Supuestamente el derecho a una obra social, el derecho a una jubilación, el derecho a una vacación, a un aguinaldo. Un trabajador en negro no tiene nada de eso. Lo que es increíble es que no se puedan cambiar las leyes que provocan eso, que son las leyes laborales. No es la ley de humedales, ni la ley de gravedad, ni la ley de identidad de género la que provoca que 6 millones de trabajadores tengan negro. Entonces, Argentina tiene que cambiar las leyes laborales sí o sí. ¿A dónde? ¿A dónde? Contextualizarlas en el mundo que estamos. Pero aparte sentido común, ¿viste? Las leyes laborales argentinas están pensadas para la Ford Motors o la Volkswagen de General Pacheco, mega empresas que firman un acuerdo de convenio colectivo con SMAT, un sindicato gigantesco. Ahora, ¿vos creés que un tallercito mecánico de 4 personas en Famaillá, en la provincia de Tucumán, puede cumplir ese acuerdo? De ninguna manera. La negociación colectiva, por ejemplo, tiene que ser entonces totalmente descentralizada. Ese es uno de los grandes cambios que hay que hacer. Después, los secretarios generales no puede ser que estén 40 años atornillados en sus poltrona, tiene que haber renovación cada 4 años como ocurre con el presidente. Claro, de algún modo, bueno, también charlábamos en el off, que bueno, este es un espacio inspirado sobre todo por académicos del derecho y demás, y después se fue ampliando a distintos ámbitos para poder tratar de conversar acerca de todas las realidades de nuestro país. Pero en punto a esto, no puedo dejar de mencionar que lo que vos señalas al descentralizar, por ejemplo, los convenios colectivos, es tener en cuenta el principio de igualdad, que significaría tratar en modo diferente a quienes no son iguales. Claro, o sea, no es lo mismo Volkswagen, no es lo mismo la Volkswagen que un taller mecánico pequeño. Sí, porque no hay cuestión más desigual que tratar a quienes no son iguales del mismo modo. O sea, el principio de equidad y de justicia requiere de esta razonabilidad, artículo 28, ¿no? Por supuesto que la señora, el señor desde su casa tal vez estas cuestiones técnicas no las manejan, pero en lo concreto se ven las situaciones de injusticia, cómo está presente la justicia en cada cosa, ¿no? De lo cotidiano. Sí. Cuando vamos a los impuestos también, ¿no? Podemos hablar de la razonabilidad, sí, las alícuotas, o de la igualdad. Por ejemplo, ¿por qué sometemos a la gente que trabaja en la actividad privada, un comerciante, un talabartero, un tintorero, el dueño de un bar, de un restaurante, a una presión impositiva salvaje? Tratamos a la gente que está en la actividad privada como si fueran esclavos directamente. Charlamos en torno a esto, justo que es muy importante y nos interesó mucho a la gente de Revolución en Valores del proyecto que tienen pensado junto a tu espacio en caso de aquellos empresarios o, bueno, emprendedores, gente que tenga gente a cargos, en caso que tomasen una persona que tiene un plan o un IFE, ustedes proponen determinados descuentos, determinadas gracias. Sí, claro. El principio conceptual, después hay que ver qué detalle le ponemos, pero el principio conceptual es: el beneficiario de un plan social no genera recaudación para el Estado por aportes patronales, sino que genera solo gasto, ¿no? El gasto por el plan social. Entonces lo que decimos es un incentivo para que un empresario tome una persona como empleada que recibió ahí un plan, es que si no generaba aportes patronales, que tampoco lo genere cuando es empleado por un empresario durante algún tiempo. O sea, que hace algún incentivo para eso, y que ese plan sea dado de baja, por supuesto, ya ingresó al mundo laboral. Bien. Es decir, le cambia la carátula, digamos, de beneficiario del plan a un empresario. Para aquella persona que aún no está convencida, y en noviembre tenemos que volver a las urnas, conocemos tu perfil, conocemos por supuesto la plataforma, pero si tuvieras que contestarle en breves palabras y fuertes, ¿qué valores venís a aportar a la política desde lo personal y por supuesto tu Bueno, desde lo personal, yo con casi 60 años, hace 2 que estoy en política, nada más, 58 años o digamos 30 y pico de años desde que empecé a trabajar, solamente dedicado a la actividad privada. Yo sé lo que es pagar una quincena, yo sé lo que los sindicatos te demoran un proyecto
empresario, sé lo que te revientan impuestos, sé lo que duele un trámite en el Estado, sé los problemas, sé lo que es la inseguridad, también la he sufrido, nosotros, o yo vengo de un lugar donde vivo los mismos problemas que vive la gente que nos está viendo. En cambio, una Cristina, una María Eugenia Vidal, una Lilita Carrió, hace tantos años que se dedican a la política profesional, ¿qué conexión puede tener esa gente con los problemas habituales de la gente? Entonces lo que venimos a aportar es básicamente el sentido común que tiene la gente de la calle, la gente de a pie. Yo creo que los argentinos, en ese sentido, tenemos que ser muy claros de las cosas que hay que hacer. La otra cosa que venimos a aportar ahora en esta elección general que se viene el 14 de noviembre es lo siguiente. Somos un espacio de gente de mérito, de trabajo, de esfuerzo, de estudio, y yo diría a la gente que nos está viendo, miren, si los resultados de las PASO fueran parecidos en la general, peronistas va a haber en el Congreso, radicales también, Santilli va a entrar María Tolosa Paz, va a entrar María Eugenia Vidal, va a entrar Manes. Lo que falta que entre son liberales, gente que defiende el sentido común, gente que defiende las ideas donde los países le va bien a la gente. Y también lo que aportaríamos es el antikirchnerismo duro. Yo creo que el kirchnerismo es de las peores cosas que le ha pasado a la democracia argentina, y no veo una oposición muy fuerte al kirchnerismo de parte de un Santilli, de una María Eugenia Vidal. Nosotros con Carolina Pipa, en nuestra lista, le vamos a proponer a la gente una oposición dura al kirchnerismo, una oposición dura a los que nos han destruido con la pandemia. Ahora de pronto la pandemia se termina porque tuvieron un mal resultado electoral, ahora de pronto empiezan a emitir dinero a rajabonete contra los D que nos regaló el fondo. Ahora resulta ser que se terminaron todos los problemas que había antes del 12 de septiembre. Le venimos a aportar las ideas del sentido común que aplican los países donde la gente vive bien, y un antikirchnerismo duro realmente, porque creemos que el kirchnerismo habría que desalojarlo en el 2023, pero con un programa de reformas que impida que vuelva, que no nos pase lo mismo que en 2015, eso lo tenemos claro. Entiendo. O sea que si uno pretende que un espacio no vuelva de algún modo, y esto es la seriedad del debate que debería darse, ¿no? Es que raya lo antidemocrático para que mucha gente de la sociedad, del electorado y también políticos consideren que un espacio ya no debe volver, porque puedo disentir, puedo estar a favor o en contra, pero ponen en riesgo, si se quiere, opinan mucho los principios democráticos, el kirchnerismo, ¿no es cierto? Porque, insisto, para que uno desee que un espacio no tenga representación, mirá, puedo estar a favor o no, pero vos fijate nomás las declaraciones, por ejemplo, agarremos lo último que hay, las declaraciones de Mario Viggi, el intendente de José Cepaz, diciendo que ojalá algún día al periodismo se le vuelva en contra todo lo que el periodismo supuestamente está haciendo contra el gobierno de Alberto Fernández. ¿Qué es esto? Esto es una amenaza nada velada contra el periodismo. Yo creo que una de las libertades más importantes que hemos conseguido con sangre en Argentina, después de que volvió la democracia, o antes de que volviera la democracia, en realidad es la libertad de expresión. Eso no puede estar en juego, pero ni siquiera cuestionada, y mucho menos por un impresentable como Mario Viggi. Pero además el kirchnerismo representa la corrupción, el desenfado, la cosa inescrupulosa. Hace poquito estuvimos, después de la elección, una semana con la sociedad en vilo a ver si se peleaban o no Alberto Fernández y Cristina. O sea, nos meten en una cuarentena cavernícola, nos funden a todos. Los chicos repitencian en el colegio, tartamudean, los más chiquitos se volvieron a hacer pis. La vida de la familia se transformó en un infierno. Y encima, después de eso, tenemos que aguantar una pelea tipo Tom y Jerry entre Alberto y Cristina. No es gente que esté a la altura de lo que necesita la Argentina para que se lo gobierne, la verdad te digo. Bien, muchísimas gracias por su presencia, y bueno, agradecerles también, José Luis, que de algún modo marcaron el espacio de ustedes contigo a la cabeza, un antes y un después en la sociedad argentina, que permitió a mucha gente que no se animaba de la sociedad civil poderse involucrar en la política. Con Luis Rosales en el 2019, cuando fuimos a la presidencial, sentíamos que era una aventura, algunos pensaban que era una aventura alocada, nosotros una aventura, porque arrancamos 10 meses prácticamente antes de la presidencial. Yo nunca había hecho política hasta ese momento, y de la nada pasé directamente a la presidencial. Fue un aterrizaje forzoso, durísimo, pero bueno, lo que no te mata te fortalece, y estamos muy fuertes.
y confiados en que el 14 del 11, si los argentinos empiezan a salirse de la grieta, creo que tienen un gran espacio en la provincia de Buenos Aires que se va a salir. Por supuesto que sí, todo el éxito. Gracias, mi amor. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene.